¿Qué tal? En este video vamos a estudiar la definición de una derivada. Recordemos el tema de la pendiente y aproximación a la tangente, donde el objetivo era hallar la pendiente de una recta tangente a una curva. Aquí tenemos el esquema para recordarlo y sabíamos que la pendiente de una secante se obtenía con la expresión y2 menos y1 entre x2 menos x1, que es la línea negra que está aquí. Y el objetivo era hallar el valor de esta tangente. Para eso lo que hicimos fue ir obteniendo valores cada vez más cercanos a P, o sea, Q se fue aproximando a P, fuimos generando puntos cada vez más cercanos hacia P y obteniendo nuevas secantes cada vez más parecidas al valor de MT. Y el método de aproximación a la tangente trata de poder encontrar el valor aproximado de la pendiente de una tangente encontrando diversas secantes cercanas a esta hasta llegar a una muy parecida, poder observar lo que está ocurriendo con sus valores y a partir de ahí determinar o encontrar una aproximación a esta misma. Bueno, eso es lo que habíamos visto antes. ¿Qué es una derivada entonces? Si nosotros hacemos muchas secantes entre P y Q, tantas como el infinito mismo, entonces podríamos encontrar con precisión el valor de la tangente. Es decir, para poder llegar desde Q hasta P necesitamos infinito de secantes. Hay una infinidad de puntos entre Q y P. Luego entonces, para poder llegar desde Q hasta P, lo que tenemos que hacer es hacer infinito de secantes. Y este infinito de secantes, la única forma de contemplarlas es con la herramienta matemática que aprendimos en los capítulos anteriores llamada límite. Esto es, si nosotros obtenemos el límite de las secantes cuando Q se aproxima a P, entonces encontraríamos la MT. Es decir, MT o pendiente de la tangente es igual a el límite de todas las secantes cuando Q se aproxima a P. Pero es muy importante que Q nunca esté encima de P, porque si Q llega y se encima en P, entonces en ese momento dejaría de ser secante y se convertiría en una tangente y tendríamos el problema nuevamente. Luego entonces esta expresión que implica el concepto de límite que hayamos estudiado se le conoce como derivada. A esta expresión, el límite de ms cuando Q se aproxima a P, se le conoce como una derivada. Ahora bien, existen varias definiciones geométricas de una derivada. Veamos una de ellas. Tenemos el esquema anterior. La función en color azul, tengo en color negro la pendiente de la recta secante y en color rojo la pendiente que queremos obtener de la recta tangente. Ahora también habíamos aprendido que la pendiente de la secante se podía obtener con y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y quedamos hace un momento que la definición de una derivada era esta expresión que tenemos acá. O sea, es el límite de las pendientes de las secantes cuando Q se aproxima a P. O sea, cuando hacemos este recorrido sobre la curva. Pero dijimos que esto era válido o bien estaba restringido a que Q sea siempre diferente de P. O sea, Q no se puede encimar a P porque si Q se encima en P, entonces la secante se vuelve tangente. Bueno, entonces, si nosotros observamos aquí en este nuevo esquema, tenemos una delta X y una delta Y. ¿Qué es delta X? Delta X prácticamente es la distancia que hay entre el punto X1 y el punto X2, mientras que delta Y es la distancia que hay entre Y1 y Y2. Se llaman incrementos, el incremento en X y el incremento en Y, que no serían otra cosa más que la base de este triángulo rectángulo y la altura de este mismo. Luego entonces, si nos damos cuenta, esta delta X y esta delta Y no son otra cosa más que esto que está aquí, la diferencia entre Y2 y Y1, esta distancia se le conoce como delta y la distancia entre X2 y X1 se le conoce como delta X. Entonces lo que tenemos en MS realmente es delta X y delta Y de la siguiente manera. Si nosotros aquí en la derivada, en lugar de escribir el límite de ms, cambiamos ms por el límite de delta y entre delta x, que sería su equivalente, entonces tendríamos una nueva definición de la derivada. Pero observen algo interesante. En esta ocasión, en lugar de poner cuando q se aproxima a p,
le estoy colocando cuando delta x tiende a 0. Es decir, en esta expresión usamos q y p porque estamos definiendo a ms, mas sin embargo, si en esos momentos voy a definir a la derivada con delta y con delta x, entonces tendría que hacer una definición de límite para este valor de delta x. Y entonces un equivalente a que q se aproxime a p, como lo dijimos de este lado, sería entonces que x2 se aproxime prácticamente a x1. Cuando q se está aproximando aquí arriba hacia p, es lo mismo que x2 se esté aproximando a x1, o lo que es lo mismo, que esta delta x que tenemos de este lado vaya desapareciendo. O sea, si x2 se va aproximando a x1, delta x prácticamente va desapareciendo, o bien tiende a cero. Luego entonces, el estar q encima de p es lo mismo que delta x tome el valor de 0. Y a su vez sería exactamente lo mismo que x2 se aproxime a x1. Estas tres condiciones que tenemos aquí, a estas tres expresiones se les conoce como derivada, pero la que queremos usar es esta que está aquí en color rojo, es a la que vamos a hacer referencia entonces. Decimos que la derivada es igual al límite de la diferencia entre y2 menos y1 entre x2 menos x1 para cuando x2 se aproxima a x1, lo cual es una equivalencia a esas expresiones que tenemos aquí arriba. Y noten la forma en cómo vamos a hacer esta restricción. En este caso, que x2 nunca sea igual a x1, o sea, que x2 sea diferente de x1, que sería algo equivalente a que q sea diferente de p o que delta x sea diferente de 0. Cualquiera de estas restricciones es exactamente lo mismo. ¿Por qué x2 no puede ser igual a x1? Porque si x2 es igual a x1, significa que el punto 2 y el punto 1 están en el mismo lugar, o sea, q y p son los mismos. Y si eso sucede, entonces ms deja de ser secante y se convertiría en una tangente. Y por lo tanto ya no podríamos calcular su valor. Entonces es muy importante que cuando definimos una derivada podamos siempre escribir la expresión y vamos a escribir siempre esta nota a un lado de esta derivada, puesto que todos los límites tienen esta característica, o sea, esta restricción, x2 diferente de x1. Veamos una definición más. Nuevamente tenemos el mismo esquema donde hay una función en color azul, está la pendiente de una secante o una recta secante en color negro y una recta tangente en color rojo, la cual queremos encontrar. Y tenemos el algoritmo para encontrar ms, el cual ya conocemos, y la definición de una derivada que habíamos explicado. Pero noten que ahora, en lugar de colocar un punto 1 con coordenadas x1, y1, y un punto 2 con coordenadas x2, y2, he colocado prácticamente esta nueva expresión. Vuelve a estar aquí el triángulo rectángulo, pero no hay delta x y no hay delta y, sino más bien vamos a hacer una nueva definición, pero con esos nuevos valores. Se los explico. ¿Qué tenemos? Como número 1, volvemos a tener aquí el punto P o el punto de tangencia que corresponde a este valor, le vamos a llamar simplemente x. Y ahora, en lugar de llamarle x1 y alejarnos a un punto x2, simplemente es un valor x. Y nos vamos a alejar de este un valor h, un valor arbitrario cualquiera que sea. Simplemente de x vamos a recorrer hasta acá a un lugar llamado h. Luego entonces, aquí en este segundo punto del dominio, estaríamos en un lugar llamado x más h. Esta x genera sobre la función este puntito que va a tener una imagen de f de x, mientras que si yo estoy en x más h, entonces la imagen de la función, que sería este punto, corresponde a un valor de f de x más h. Entonces, en lugar de tener una x1, una y1, tenemos una x y una f de x. En lugar de tener una x2, y2, tenemos entonces una x más h, f de x más h, que es lo que mostramos aquí en los puntos, ¿sale? Ese sería el cambio que tendríamos que hacer ahora. Luego entonces, el triángulo rectángulo no va a tener aquí una delta x, sino más bien todo se simplifica a llamarle simplemente h. La base del triángulo, perdón, habría de ser h, mientras que la altura de este tendría que ser la diferencia entre el punto más alto y el punto más pequeño, o sea, f de x más h le vamos a restar f de x. Y ahora quedaría de esta manera. Luego entonces, si reemplazamos todo esto nuevamente en la derivada que tenemos aquí, en lugar de ms
la manejamos como y2 menos y1, bueno, pues ahora simplemente sería f de x más h menos f de x. Y en lugar de x2 menos x1, trabajaríamos lo que es h. ms lo podríamos definir de la siguiente manera. La derivada quedaría como el límite de f de x más h menos f de x, lo cual ya decimos equivale a esto que tenemos aquí arriba, que sería este punto, la altura del triángulo, entre la base de este, la cual corresponde a la distancia que hay de aquí a acá, la cual estamos denominando simplemente como h. Luego entonces tenemos que la derivada es igual a el límite de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Y cuál es la condición que vamos a manejar ahora? Si se fijan, es muy parecida a la de hace un rato. En lugar de decir que delta x tiende a cero, bueno, pues ahora no tengo una delta x, pero tengo una h que es equivalente a esa delta x. Cuando el punto Q se está aproximando sobre la curva al punto P, estamos observando que entonces este valor de h se va haciendo cada vez más y más y más pequeño. Si Q se encima en P, sería lo mismo que h tomar el valor de cero, o bien que h no existiera. Luego entonces la restricción general es que Q nunca esté encima de P. Luego entonces en esta nueva definición tendríamos entonces que h siempre deberá de ser diferente de cero. Y esta sería una nueva definición. Créanme que esta definición que acabamos de ver ahorita es la más utilizada para resolver derivadas usando definiciones. En los libros, en la mayoría de ellos, podrían encontrar esta o bien la que vimos anteriormente, que es la de deltas, usando los incrementos. Vamos a hacer unos ejemplos más adelante. Por último, veamos la notación de una derivada. ¿Qué es la notación o a qué nos referimos cuando decimos notación? Es la forma en cómo podemos escribir la definición o en este caso cuando hacemos referencia a una derivada. Existen muchas formas en los libros de textos que puedas leer, encontrarás que a veces estará escrita la derivada o hará referencia a una derivada con una forma o con una notación y en otras ocasiones, en otros libros, tal vez sea con otras diferentes. Veamos algunas de ellas. La primera que ya estudiamos sería MT. Si nosotros vemos una MT en algún lugar, podemos considerar en esos momentos ya que hace referencia a una derivada. Otra forma de escribir una derivada es usando esta expresión d entre dx de f de x. Significa la diferencial de f de x respecto a la diferencial de x, a lo cual se le conoce como el cociente de las diferenciales o simplemente una derivada. Una notación mucho más sencilla de emplear es simplemente colocando una especie de comilla aquí arriba, como si fuese un exponente, y se lee como la f' de x. A esta f' se le conoce también como una derivada. O bien, en lugar de utilizar la f, podríamos utilizar la y. Generalmente ya ven que las funciones las escribimos f de x igual a o y igual a. Bueno, puede ser f' o podría ser y'. También en algunos libros de textos podrán encontrar en lugar de d este simbolito, el cual hace referencia también a derivada. Esto comúnmente se podría hallar más en los libros de cálculo superior, donde ya se utilizan las derivadas parciales o simple y sencillamente en cálculo multivariable. Pero bueno, también es acostumbrado escribirse en lugar de D este simbolito, que es muy parecida a esta primera y hace referencia también a una derivada. O más simple, hay ocasiones en las que solamente se pone df entre dx, eso hace referencia a derivada, o en lugar de f, ya dijimos, se puede usar y escribir dy en dx, esto hace referencia a una derivada, o el mismo simbolito que ya habíamos platicado, simplemente lo escribimos de y respecto al de x. Y ya todas estas significan derivadas. Son diferentes formas en las cuales vamos a escribir una derivada. A lo largo de todo este cursito estaremos utilizando una u otra definición o notación de forma indistinta. Ya lo verán como para las aplicaciones preferimos utilizar las de diferenciales, que son estas, y cuando hagamos ejercicios de derivación que no tienen aplicación, simplemente queremos hallar el valor de una derivada como tal, estaremos usando esto para hacerlo mucho más rápido o más cómodo. Aquí llegamos al final de este video. No olvides dar clic en el enlace practicar y realizar todos tus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.